Milagros acontecem sem mais explicação. São hechos comprobados, mistérios de oração. La imaginación no puede comprender la fuerza do milagro con todo su poder. Milagros acontecen sin más explicación que ni la propia ciencia consigue develar. Milagros son regalos, regalos del Señor. Milagros acontecen, milagros de Jesús. A veces procuramos todo explicar, hallamos un motivo por no poder creer. No seas más un necio que calla su voz. Milagros acontecen, tenemos que hablar. Milagros acontecen sin más explicación que ni la propia ciencia consigue develar. Milagros son regalos, regalos del Señor. Milagros acontecen, milagros de Jesús. Milagros acontecen sin más explicación que ni la propia ciencia consigue develar. Milagros son regalos, regalos del Señor. Milagros acontecen, milagros de Jesús. Milagros acontecen, milagros de Jesús. Hola, es un gusto poder encontrarte nuevamente para juntos estudiarmos la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar sobre un tema muy inspirador, muy especial. Vamos a hablar de amor y de enamoramiento. Es algo muy precioso, a la verdad es un regalo de Dios. Pero antes de estudiarmos la Biblia, te quiero recordar de algo que hablé ayer. Te quiero recomendar este libro, El Hogar Cristiano. Es un libro muy importante también para aquellos que están pensando en empezar un enamoramiento. Hay una sección entera de unos 6 o 7 capítulos solo sobre cómo elegir el cónyuge. Así que hay ahí criterios de Dios, hay consejos, hay orientaciones y creo que estos consejos, estas orientaciones son inspiradas por Dios. Así que te recomiendo comprar este libro y estudiar. Y usted puede comprar en este sitio que aparece acá en tu pantalla. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis,
el capítulo 2, empezando en el versículo 18, pero antes vamos a leer la palabra de Dios y yo ya estaba me olvidando de preguntarte sobre el culto de la familia. Si hiciste el culto, si tu familia ya está arreglada para hacer el culto, recuérdate que el culto es hecho con toda la familia, un momento muy corto, muy rápido, pero todos los días, hacer de esto una rutina, de invitar la presencia de Dios. Te pregunto, ¿qué cambios habrían en tu casa, en tu hogar, si Dios fuera invitado todos los días, en el comienzo del día y al final del día? Te aseguro que bendiciones vendrán de esta actividad diaria. Y ahora sí, vamos a orar y ponernos en la presencia de Dios. Querido Señor, alabado sea tu nombre por el privilegio que tenemos de recibir la palabra de Dios y de tenerla en nuestras manos. Ahora, Señor, te pedimos en nombre de Jesús, pedimos tu ayuda para comprendernos lo que vamos a estudiar. Que tu bendición esté en el estudio de este tema. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El primer texto que vamos a estudiar está en Génesis, el capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Mira, la palabra de Dios está diciendo que algo no es bueno. Y algo no era bueno antes del pecado. Si antes del pecado Dios ya estaba diciendo que no era bueno para el hombre estar solo. Así que fue plan de Dios que el hombre viviera con una otra persona, con una mujer. Y fue una iniciativa de Dios hacer esto. La palabra de Dios dice también en el Salmo 68, versos 5 y 6, que Dios hace que el solitario esté en familia. Pero yo sé, y las estadísticas también nos muestran, que algunas personas, una gran cantidad de personas, por supuesto, no van a se casar, van a quedar solteras. Y si usted está viviendo en una situación como esa, puede me preguntar, pastor, ¿por qué estoy yo soltero? ¿Era este el plan de Dios? Yo no te puedo responder ni contestar por qué estás soltero, como también no puedo contestar por qué yo perdí una parte de mis intestinos. Yo tuve una enfermedad, una cirugía, y me sacaron una parte de mis intestinos. Pero una cosa sé, que porque estamos viviendo en una situación de pecado, fuera del plan original de Dios, hay pérdidas que no podemos evitar hasta que Dios venga y restaure todas las cosas. Pero mientras Cristo no viene, tenemos que aprender a convivir con pérdidas en nuestra vida y tratar de hacer lo mejor que podemos para convivir con esas pérdidas y tener una vida satisfactoria. Yo con esto conozco varias personas que tuvieron problemas como mi problema y están bien. Yo estoy muy bien viviendo bajo la protección de Dios. Y conozco personas solteras que también viven muy bien en su contexto de vida. Pero ahora te quiero llamar la atención para otro texto de la palabra de Dios. El capítulo 2 de Génesis, el versículo 24, que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios en este texto
está hablando de una progresión de actos. El primer paso es dejar el hombre su padre o su madre para después hacer un contrato, un pacto, un voto, un compromiso de unirse a su esposa y solo después de eso tornarse una sola carne. La palabra de Dios dice que una sola carne es la actividad sexual, es el acto sexual, es el desarrollo de la sexualidad dentro del matrimonio, es bendecido por Dios, claro. Pero lo que pasa es que en muchos casos, hoy en la sociedad de hoy, las personas tratan de cambiar el orden y empezar por lo que Dios había planeado ser el final del proceso de independización, de salir de la casa del padre y de la madre. El final es el matrimonio con los regalos de Dios, que parte de ellos son la sexualidad, el disfrutar de la sexualidad. Pero cuando empezamos todo el proceso por la sexualidad, nosotros dejamos de tener la bendición de Dios y hay pérdidas en este proceso. Así que el primer parte del proceso es dejar el hombre padre y madre. Mira, es importante un dejar que sea emocional, no estar así tan ligado a los padres, a padre y madre, que tiene que hablar con ellos todos los días, que preguntar cosas, pedir opiniones a los padres y las madres. Sí, cuando uno se casa hay que dejar padre y madre. Y el enamoramiento es el comienzo del proceso de dejar padre y madre. Y otra cosa muy importante es saber que todo enamoramiento debe tener como blanco final el casamiento, el matrimonio. No se debe tener enamoramiento sin matrimonio. Un enamoramiento que no tiene como blanco el matrimonio no es de Dios, no puede tener la bendición de Dios y frecuentemente lleva al pecado y la transgresión de los mandamientos de Dios. Es un enamoramiento egoísta que quiere tener provecho solamente del cuerpo, de la vida de otra persona, pero no conduce al plan original de Dios. Yo quiero compartir con usted otros consejos de la palabra de Dios que podemos encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 24. En este capítulo encontramos una historia hermosa, una historia de Abraham e Isaac y de su siervo Eliezer. Abraham ya estaba viendo que era tiempo de Isaac tener una novia. Así que trató de pedir a Eliezer, su siervo, para que se fuera a una tierra lejana para buscar una dama para su hijo. Y encontramos algunos puntos muy interesantes que vamos a tratar de destacar en el capítulo 24, empezando con el verso 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales habito. No tenemos tiempo ahora para desarrollar este tema, pero es muy importante. Te aseguro que dentro de la Biblia hay muchos textos a donde Dios prohíbe el matrimonio con personas que no son de tu fe. O sea, si estás buscando a Dios, si estás procurando seguir su palabra, andar en sus caminos, tener la bendición de Dios y orar, no puedes enamorarte de alguien que no quiere saber de Dios. En este libro que hablé en el comienzo, El Hogar Cristiano, la autora dice algo muy interesante,
que cuando Dios tiene un plan, un buen plan para un joven, Satanás, el enemigo de Dios, trata de poner en su vida a alguien que no quiere nada con Dios. Y Satanás va a utilizar esta persona para desviar el Hijo de Dios de los planes lindos que Dios tiene para con esta persona. Un otro texto muy importante está en el capítulo 7. Dice la palabra de Dios. Él, en el final del versículo dice, Él le enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Sabes qué? Te quiero impresionar con una verdad muy importante. Enamoramiento no es algo solamente sentimental, es algo profundamente espiritual. Los ángeles de Dios necesitan estar involucrados. Y cuando padres y madres piden, cuando los hijos que se van a enamorar piden, Dios les contesta la oración. Y los ángeles están enviados por la parte de Dios para ayudar en todo el proceso. Así que te quiero invitar a pedir a Dios, a involucrar a Dios en el proceso, a solicitar la ayuda de los ángeles de Dios. Otro versículo muy interesante es el 11 y el 13. Y los dos hablan del lugar de a donde Eliezer fue procurar la dama. Muy interesante eso, porque él no fue procurar en lugar de fiesta. En los lugares de fiesta son lugares a donde las damas más se arreglan, están ahí bonitas, muy lindas, pero Eliezer no fue procurar una dama en lugares de fiestas, sino en un lugar de trabajo, porque alguien que trabaja, que cumple con sus responsabilidades, es alguien que tiene carácter. Así, ¿en qué lugar procuras tú a alguien con quien contraer matrimonio? Es importante procurar en lugares correctos. Te recomiendo, por ejemplo, la iglesia, los lugares donde los hijos de Dios están juntos, las posibilidades de encontrar a alguien que esté dentro de los caminos de Dios son muy más grandes. Un otro texto está en el versículo 28, que dice, y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Aquí hay algo muy importante. Es el hecho de que nada secreto debe acontecer en el enamoramiento. Todo debe estar abierto a los padres. La familia debe participar. Esto es muy importante porque no hay bendición de Dios cuando todo ocurre en secreto. Así, en el verso 33 se refuerza esta idea. Y porque cuando Eliezer llegó a la casa, le pusieron comida, pero antes de comer, él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. O sea, voy a exponer mis intenciones. En nombre del Hijo de mi Señor, voy a hablar a qué he venido. Esto es muy importante. Hay por ahí algunos muchachos que empiezan a enamorarse de una muchacha y ni hablan con los padres, ni hablan con nadie. Así que si yo quiero hacer las cosas dentro de los caminos de Dios, es muy importante tener la fuerza de llegar a la familia y hablar con el padre, hablar con la madre. Es el camino de Dios. Hay bendiciones en esto. Otro texto está en el versículo 50, que dice, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Mira, encuentra que para mí es muy importante ese texto, porque cuando alguien empieza a enamorarse o empieza el proceso bajo la dirección de Dios,
se puede reconocer claramente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y si usted ora y si usted pide sabiduría a Dios, se puede claramente reconocer cuando algo viene de Dios. Porque la palabra de Dios nos asegura que Él guía a los humildes en su justicia, enseña a los mansos su camino. Así dice David. Entonces, si usted pide la orientación, la dirección de Dios, Dios te promete regalar la orientación. Otro texto que veo muy interesante está en el versículo 63 y dice: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camelos que venían. Rebeca, estoy en el versículo 64, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello. El versículo 65, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Mira, Isaac estaba ansioso, estaba preocupado. Alguien había ido a buscar una dama para él. ¿Quién sería ella? ¿Sería linda o no, hermosa? Él quería saber cómo era la dama, pero no podía saber. Lo más que podría hacer era orar, pedir la bendición de Dios, la ayuda de Dios. E Isaac se fue al campo para meditar, para orar, para hablar con Dios. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba procurando a alguien, buscando a alguien con quien enamorarme, mi padre miró y vio las cosas y dice: mira, hijo, ¿sabes qué? Los camellos ya están viniendo. La dama con quien te vas a casar ya está viniendo en ellos. Así que tu parte ahora es orar. Por tanto, recuérdate de Isaac. Y yo me quedé pensando, mira, necesito orar más. Y mi padre dice: ¿sabes qué? La muchacha con quien te vas a casar ya nació, ya está por ahí. Los camelos están viniendo. Tu parte es sí orar, buscar a Dios, porque el enamoramiento es una actividad altamente espiritual. Va a afectar tu futuro, incluso tu vida eterna. Así que yo te invito a orar. Si estás buscando a alguien, si tus hijos están buscando a alguien, nosotros los padres tenemos que orar mucho, orar por ellos. Pero la palabra de Dios dice también que Rebeca alzó los ojos y miró y vio a alguien que salía del campo y preguntó a Eleazar: ¿quién es ese? ¿Quién es ese muchacho? Y Eleazar dijo: es el Señor con quien te vas a casar. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios dice que ella descendió del camello y entonces tomó el velo y se cubrió. ¿Sabes que las modas, la costumbre de vestimenta de hoy es que las personas usan las ropas, especialmente algunas damas, usan las ropas para revelar el cuerpo? Pero la palabra de Dios dice que la ropa sirve para encubrir el cuerpo. Y podemos ver que la dama de nuestra historia se cubrió, porque no compensa cuando la atractividad está basada solamente en el cuerpo, en la exposición del cuerpo, porque la verdadera atractividad hay que venir del carácter, de otras cosas que no son el cuerpo, de la bendición de Dios, de algo que Dios hace. Así quiero invitar a usted, que es una dama,
que siga el ejemplo de esta dama acá de la historia. Mira, quiero invitar a todos. Estamos para terminar con nuestro tema. Y te quiero invitar en nombre de Jesús a aceptar el plan de Dios para tu enamoramiento, para tu noviazgo. La palabra de Dios dice, y te quiero invitar a leer conmigo el libro de Salmos, el capítulo 37, los versículos 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. ¿Crees en esto? ¿Crees que Dios te puede ayudar en algo que está mucho más arriba de tus fuerzas, de tu conocimiento, de tu sabiduría? Un paso errado en este camino te puede complicar toda la vida, incluso la eternidad. Así te quiero invitar ahora a poner tu vida, tus sentimientos, tus emociones, tu amor, tu enamoramiento, tu noviazgo en las manos de Dios. Y te quiero invitar a orar. Vamos a orar juntos, pedir las bendiciones de Dios. Nuestro Dios, estamos hablando a jóvenes que están queriendo entregar su vida en tus manos, su futuro matrimonio en tus manos, su noviazgo, su enamoramiento en tus manos. Pero también estamos hablando con padres que quieren entregar el futuro de sus hijos en tus manos. Señor, recibe la fe de estas personas que ahora creen que nuestro Señor es suficientemente poderoso para hacer mucho más de lo que pensamos y de lo que pedimos. Que tu bendición esté con ellos. Te pido en nombre de Jesús. Amén.